Si quiere que empecemos, Diana, cuando usted quiera me avisa y empezamos. Sí, empecemos, profesor. Bueno, empecemos así, no nos congelamos, salvo tenemos, o Cecilia no sufre tanto la humedad. Este, muy buenos días, mi nombre es Andrés Rousset, soy abogado acá en Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi campo de trabajo es el derecho internacional de los derechos humanos, y la profesora Vallardi me ha pedido que trabaje con ustedes un tema, me ha sacado un poco de mi zona de confort, que es el litigio internacional, y me ha pedido que charlemos de igualdad y no discriminación, que es un tema muy apasionante, muy interesante y con algunas cuestiones que todavía no han sido suficientemente exploradas, que voy a intentar compartir con ustedes invitarlas a que lo usen en la práctica diaria, porque hay como por decirlo de alguna manera, prejuicios, ¿no? Uno cree que el derecho internacional de los derechos humanos solamente sirve si me voy a Washington o si me voy a Ginebra, y en realidad no nos damos cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos lo podemos ejercer todos los días en nuestros lugares de residencia, en San Martín, en Misiones, en Santa Cruz, y con un nivel de impacto incluso superior que si lo hiciéramos en el ámbito internacional e incluso con un tiempo menos. Entonces, por un lado vamos a ir con algunos conceptos, eh, algunas herramientas que les puedan servir en tal sentido. Y otra cuestión es que pareciera ser que la discriminación es una cuestión evidente, es un fenómeno crudo, y muchas veces no nos percatamos que pasa absolutamente desapercibido. Como un ejemplo, en el ejercicio de la profesión, acá hay muchas conexiones que ejercen la abogacía. Entonces, esto en términos generales, no se pone ningún ejemplo concreto, pero ustedes piensen, por ejemplo, la madre de una menor que quiere poner una denuncia, ¿no? Le ha llegado una notificación escrita con palabras muy complicadas, no entiende lo que dice la notificación, no conoce a nadie que le pueda ayudar, se traslada 2 horas en un colectivo, imagínense con este frío. Bueno, ahora en pandemia el tribunal encima está cerrado, pero viene porque no entiende qué es lo que dice el papel. eh, Llega al centro, busca tribunales. Mendoza, por ponerles un ejemplo, es una situación interesante porque los dos tribunales están enfrentados por una calle, así que es muy común que uno se equivoque de tribunal y quiere ir al provincial y entra al federal. Eh, Llega finalmente a tribunales 1 hora más, con frío, preocupada, no sabe qué dice ese papel. Llega a tribunales y lo atiende una persona y le dice que el UCIA, es una forma de decirle al juez, claro, nosotros que hacemos el derecho podemos saber que al juez le dicen UCIA, pero no todos saben eso, que el UCIA ha dictado un proveído eh, en base a un interlocutorio por un pedido de la vindicta pública para la citación de su hijo en juicio penal. En vez de decirle, mire, han hecho una denuncia, quieren escuchar a su hijo como testigo, porque imagínense la madre, dice, un juez, la vindicta pública, pongamos que le explica que es el Ministerio Público Fiscal, o sea, el fiscal que inicia la causa, un juicio penal, no entiende la mujer, le explica finalmente, bueno, en lenguaje claro, aparece otra persona con lenguaje claro, le dice, mire, su hijo ha sido citado a prestar declaración como testigo en una causa penal, eh, pero ahí, hay otra cuestión más. Su hijo es hipoacuso, entonces su preocupación sobre cómo se va a llevar a cabo este acto. Entonces, fenómeno diario, absolutamente de lo cotidiano, involucra un montón de cuestiones que, sin ser evidentemente factores de discriminación, implican solapadamente no solamente una discriminación más disimulada, siempre la más difícil de probar, sino prácticas, estructuras que aún están quizás no preparadas para trabajar cuestiones que involucran a grupos vulnerables
de distinto tipo, ¿no? Porque tenemos a toda una persona por condición social, tenemos cuestiones vinculadas con discapacidad, y así paulatinamente se va avanzando. Ustedes van a tener una clase muy interesante con el profesor Sergio Salinas sobre la segunda parte de esta historia, ¿no? Vamos a dejarlo para el profesor Salinas, el desenlace de esta historia. Pero bueno, ahí encontramos un montón de elementos que nos dan a entender que las estructuras judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, porque en ese sentido la forma de manifestar el poder del Estado se conduce a través de distintos órganos, aún necesita seguir trabajando en cuestiones de igualdad y no discriminación. Ustedes han mencionado en el chat palabras como apariencia, ¿no? Discapacitados, especiales, capacidades diferentes. Pero lo cierto es que la discriminación es un concepto complejo y ambiguo. Complejo y ambiguo porque, bueno, si nos hacemos unos primeros interrogantes, yo voy a proyectar una presentación de PowerPoint. Diana, yo puedo proyectar, ¿no? Sí, profesor. Una pestaña. Justo en el silencio que estoy haciendo para buscar el PowerPoint se despertó mi hijo. Un año. Ahí ven la filmina del PowerPoint. No, todavía no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo los dejé de ver porque veo el PowerPoint, pero cualquier cosa me interrumpen y avanzamos. Bueno, primeros interrogantes que nos podemos hacer sobre estas dos nociones que estamos acostumbrados a pensar intuitivamente en un concepto de igualdad y en un concepto de discriminación. El primer concepto que se nos viene de igualdad es que somos todos iguales, y el primer concepto o el primer adjetivo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de discriminación es que toda discriminación es mala. Entonces, los primeros interrogantes que podemos hacernos en esta fría mañana es: ¿qué implica la igualdad? ¿Somos todos iguales? ¿Está mal si yo digo que no somos todos iguales? ¿Está mal decir que no es lo mismo la situación en la que se encuentra un integrante de una comunidad indígena, por ejemplo, que respecto a una persona que no forma parte de esa comunidad? ¿Está mal, siempre está mal discriminar? ¿Puede existir una noción positiva de discriminación, aunque implique discriminar? Son muchos los conceptos y las preguntas que nos vamos a ir haciendo. Mi intención es hacer una clase con la mayor cantidad de casos de la jurisprudencia nacional e internacional posibles para que sea un poco más amena y que después nos queden algunas palabras o algunos conceptos en la cabeza para el análisis de situaciones y de casos de la vida cotidiana. Igualdad, discriminación, qué es, por ejemplo, categoría sospechosa, qué es escrutinio estricto, qué es discriminación inversa, qué es una acción afirmativa. Esas son algunas ideas que tenemos que tener presente cuando analizamos cuestiones vinculadas con la igualdad y con la no discriminación. No voy a adelantar el porqué de estas palabras, lo vamos viendo en el transcurso de la mañana, pero cuando terminemos la clase, quizás asocien muchas de estas palabras con discusiones diarias que uno puede seguir por los medios de comunicación. En el aula virtual ustedes tienen un video de la casa de Anne Frank. Es una fundación internacional, la Fundación de Anne Frank, que tiene como objeto principal evitar o luchar contra la discriminación, ¿no? Es una ONG europea, está radicada
en Holanda, pero que tiene sus sedes prácticamente en todos los países del, del mundo. Como ustedes saben, o si han leído el diario de Ana Frank, bueno, es el caso de una menor de edad que se escondió durante 2 años del régimen nazi. Finalmente la encuentran, la llevan a un campo de concentración y una vez liberado del campo de concentración, se salva del campo de concentración, pero termina muriendo de una enfermedad a los 2 meses. Su padre, que sobrevivió, encuentra su diario, lo publica y de alguna manera es un texto que se utiliza mucho en cuestiones vinculadas con la igualdad y la no discriminación. De ese video, que es un video muy didáctico, nos surgen algunas ideas iniciales para arrancar con la filmina. Por ejemplo, que la discriminación implica, lisa y llanamente, la ausencia de un fundamento objetivo. El video dice que todos tenemos derecho, por ejemplo, a alquilar un piso o a trabajar, pero lo que no puede pasar es que nos excluyan de ese derecho por el color de nuestra piel o por nuestra religión. La contracara o la acción que surge de la discriminación como primera línea y la más evidente es la exclusión, ¿no? Uno puede discriminar tanto porque prioriza a un grupo sobre otro, pero también porque excluye a un grupo en perjuicio de otro. Está permitido, en principio, la existencia de cierto trato desigual, ¿no? Los ejemplos que pone el video, para el acceso a un trabajo profesionalizado como el de un médico, está bien que se requiera un título habilitante y una especialidad para que las personas puedan llevar adelante este trabajo. Lo que va a estar mal es si yo no acepto, por ejemplo, a un médico que está en mejores condiciones por su nacionalidad, ¿no? Si yo lo excluyo directamente de la posibilidad de acceder al puesto de trabajo por su nacionalidad. O el caso de los menores que pueden conducir en motocicleta en Holanda, que está prohibido a partir de los menores de 16 años por cuestiones de seguridad. Esa es una norma de trato desigual general, objetiva, que está permitida. Lo que yo no puedo hacer es excluir, por ejemplo, a que un mayor de 16 años, dice el video, lo pueda manejar por el color de su cabello. En realidad está haciendo referencia por el color de su piel. También nos habla el video de lo que es la discriminación evidente y la discriminación disimulada, ¿no? Ayer recordaba, mientras repasaba el PowerPoint, una desafortunada frase, bueno, casi todas sus frases eran desafortunadas, ¿no? Del expresidente norteamericano Donald Trump, cuando decía que él, voy a usar una palabra fea, le pido disculpas, pero necesito decirla para que ustedes, la frase fue así, textual, dijo: estoy cansado que a mi país vengan inmigrantes de países de mierda como Honduras o como Haití. Yo quiero que vengan a mi país migrantes de Dinamarca. Es una frase que dijo Donald Trump en una conferencia de prensa, ¿no? Públicamente. Entonces ahí tenemos un mensaje directo, una discriminación evidente, y encima del más alto funcionario administrativo de un país que da la pauta de lo que va a ser luego una política pública vinculada con, por ejemplo, las personas migrantes. Pero después tenemos otra discriminación que es tan grave, pero más compleja, que es la discriminación disimulada, ¿no? El video nos pone el ejemplo de esta fiesta que una persona quiere entrar y le dice: no, la fiesta es privada, pero bueno, es una excusa para impedir que entre a la fiesta, por ejemplo, por su vestimenta, por su aspecto físico, por si es una persona que tiene alguna discapacidad, por su color de piel, etc. Nosotros estamos acostumbrados acá a ver en nuestras provincias un ejemplo claro de esta discriminación disimulada, que es el famoso cartel: la casa se reserva el derecho de admisión. Con ese cartel, una persona puede excluir disimuladamente a otra de acceder al servicio o al bien que presta ese negocio. El problema que tiene la discriminación disimulada es que vamos a tener que probarla con mayor dificultad o con mayor esfuerzo que respecto a la discriminación evidente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar en pos de una política migratoria en Estados Unidos, bueno, simplemente con exhibir las manifestaciones del expresidente ya tenemos un punto de partida. En cambio, la discriminación disimulada va a ser
nuestra palabra con la palabra de, por ejemplo, el gerente de una farmacia que diga, en ese momento la persona portaba tal o cual característica, yo tengo el derecho de reservarme el derecho de admisión, y bueno, iba a ser una discusión un poco más compleja. Después, el video habla de la relación entre la democracia, la discriminación y la prohibición de la discriminación. Bueno, toda sociedad que sea pluralista y que respete los derechos humanos es más sólida democráticamente. Lo cierto es que no existe hoy un nivel alto de calidad democrática y pluralismo. El problema que nosotros encontramos en los distintos países, si quisiéramos hacer un análisis, es que las problemáticas de discriminación son diferentes, ¿no? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en países como Brasil, país vecino, grandes problemas de discriminación racial, sobre todo en el norte, quizás no tan fuertes en Argentina aún, y así. Digamos, es muy difícil decir lisa y llanamente que existe un país o una provincia que tenga un alto nivel de calidad democrática por sus leyes que prohíben la discriminación. Porque ahí surge otro problema. Nosotros podemos tener una ley maravillosa, pero que no se aplique, ¿no? Nosotros podemos tener una ley que genere estructuras, pero que no se cumplan. Yo les pongo un ejemplo de la jurisprudencia del sistema interamericano, un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enseguida vamos a ver qué es la Comisión y la Corte, pero bueno, básicamente les adelanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional de protección que tiene competencia regional americana, o sea, es un órgano ante donde cualquier persona del continente americano puede presentar una denuncia por violación a los derechos humanos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a entender que la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es directa, ¿no? Siempre interviene algún funcionario de una fuerza de seguridad o algún juez o jueza que toma una decisión discriminatoria, pero bueno, este es un caso en donde un conflicto entre dos personas desencadena la responsabilidad internacional del Estado por no haber hecho nada el Estado brasileño en relación con el núcleo de la discusión de estas dos personas. El caso es así. Una persona pone, una señora, pone un aviso en el diario pidiendo personal de servicio doméstico con experiencia. Este es el texto del aviso publicitario, ¿no? Está transcrito en el dictamen de la Comisión Interamericana. Que tenga experiencia y agrega una frase final que no sea de color. Así está puesto en el aviso del diario. Simone Diritz, que es una mujer que necesita trabajo, está buscando trabajo en el diario, ve este aviso, llama por teléfono y le dice, bueno, mire, yo tengo todo lo que usted necesita, tengo experiencia, pero su interlocutora, quien había puesto el aviso en el diario, hace la pregunta que uno podía esperarse sobre la base de cómo estaba redactado el aviso. Le dice, usted, ¿cuál es el color de su piel? Y Simone Diritz le dice, yo soy afrodescendiente. Su interlocutora le dice, sin mucha simpatía, que a ella no le interesaba contratar a personas de color porque había tenido malas experiencias, le habían robado cosas y le corta por teléfono. Simone Diritz se siente con toda razón discriminada, averigua y descubre que existe una ley antidiscriminatoria muy moderna en el distrito en el que ella vive, que crea una fiscalía contra la discriminación racial, ¿no? Una fiscalía en donde Simone Diritz puede ir y presentar una petición, una denuncia penal por discriminación. Y hacia allí se dirige. Pero claro, la sorpresa de Simone Diritz es cuando llega al lugar donde supuestamente se iba a construir la fiscalía y esta no existía. Entonces, podemos tener leyes muy modernas, leyes que creen estructuras muy necesarias, pero que en la práctica o no se aplican o no existen. Entonces, la relación entre la prohibición de la discriminación y la democracia es una cuestión que nosotros podemos propiciar, es cierto, mientras mayor es la lucha contra la prohibición de la discriminación, mejor es la calidad democrática. Pero bueno, estas son algunas ideas que quiero simplemente adelantar en el principio de la clase.
Y después lo que termina diciendo el video es la frase de cierre, ¿no? No todos somos idénticos, pero sí somos iguales. Entonces, esto nos lleva a la primera definición, ¿no? Primer punto que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es la igualdad? Nosotros tradicionalmente, digo tradicionalmente, es una cuestión histórica, ¿no? Hemos tenido una primera noción de igualdad, que es la igualdad formal, que indica lisa y llanamente que somos todos iguales. Es lo que se conoce como la igualdad de primer grado, es una igualdad que implica que el Estado no haga nada, es una abstención del Estado de respetar que todos podamos ser tratados en igualdad de condiciones, y la idea es que la ley consagre un trato igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias. Algunos casos son más sencillos que otros, ¿no? Por supuesto, en materia tributaria, la igualdad en igualdad de condiciones, bueno, quien tiene mayor capacidad económica paga un determinado impuesto que no paga aquel que está en menor condición tributaria, pero el problema se traslada cuando pretendemos tratar por igual, por ejemplo, a todas las personas ante la ley. Vamos a ver eso. La noción de igualdad, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus pronunciamientos, se desprende de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable a la dignidad esencial de la persona. Lo que dice la Corte es que es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo conduzca a tratarlo con privilegio, un poco lo que hablamos al principio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se le reconoce a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. Esta igualdad de primer grado la encontramos, por ejemplo, en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Pero históricamente el mundo, claro, no es lo mismo un artículo de la Constitución Nacional, 1853-60, sino que, bueno, ocurrieron muchas cosas después de esa fecha, ¿no? Es un artículo muy valioso, muy interesante, pero después el mundo tuvo algunos giros relevantes históricos que tuvieron un impacto jurídico. Y hablo específicamente de la Segunda Guerra Mundial, el impacto del genocidio nazi, la creación de organismos internacionales que buscan la protección de los derechos humanos y la creación de una normativa internacional que obliga a los estados a adoptar ciertos estándares y a proteger determinados derechos. Esta obligación internacional es muy importante que siempre tengamos presente que no es una cuestión que nació espontáneamente, sino que los estados crearon los tratados, los firmaron, pusieron el dinero para crear los organismos internacionales, para que la ONU tenga un edificio en Manhattan, para que la ONU tenga mecanismos y edificios de protección en Ginebra, para que tenga personal, para que haya fotocopia, para que haya una impresora, para que haya un dispenser de agua, todo eso lo pagan los estados. Aceptan la independencia de ese organismo internacional y asumen la obligación de cumplir con lo que se obligaron al firmar los tratados internacionales. Esto que les digo puede ser una obviedad, pero muchas veces se escucha en ámbitos académicos o en medios de prensa quejarse a los estados, no a los estados, sino a quienes se arrogan ser interlocutores de los estados diciendo no, pero el organismo internacional nos está pidiendo algo que nosotros no hemos firmado. Los estados han firmado esto y nosotros se lo tenemos que exigir. Los derechos humanos son los derechos de todos y de todas, exigibles directamente entre los estados. Entonces, esta noción de igualdad mutó, cambió, cuando el derecho local, el derecho interno, argentino, en general, y el de las provincias, en aquellas cuestiones que son exclusivamente competencia de las provincias, como la educación, por ejemplo, se llama el fenómeno convencionalizó. Es decir, cuando todos estos tratados internacionales que Argentina ha firmado, les cuento que Argentina es un país que ha firmado todos los tratados internacionales que existen, empiezan a empapar el derecho interno. Y esto, bueno, ocurre con la reforma de 1994, donde tenemos dos normas fundamentales. El artículo 75, inciso 22, que señala que un número de tratados internacionales tiene jerarquía constitucional. Eso quiere decir que tiene jerarquía mayor que la ley, por encima de la ley. O sea, una ley, por ejemplo, que discrimine
a una persona con discapacidad es de menor jerarquía que el tratado internacional, que tiene jerarquía constitucional. La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tiene jerarquía constitucional. Entonces esa ley no puede prevalecer por sobre el tratado. Ese es un gran triunfo del derecho internacional de los derechos humanos, cuando en la Constitución Nacional a los tratados sobre derechos humanos se le da una jerarquía muy elevada, que es la misma que la Constitución. Pero además hay otra norma muy interesante, que es el artículo 75, inciso 23, que, por supuesto, el artículo 75, para quienes no ejercen la abogacía, cuando se reformó la Constitución del 94, los convencionales constituyentes decidieron que no podían modificar la primera parte de la Constitución, una decisión extraña, pero entonces se aprovechó el artículo 75, que es el que establece las facultades del Congreso de la Nación, para incorporar un montón de cuestiones que eran necesarias. El artículo 75, inciso 22, es una de ellas. O sea, dice, los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, pero bueno, explica cómo es todo el mecanismo legislativo para que pueda incorporarse en el ámbito de los poderes del poder legislativo. Y el artículo 75, inciso 23, dice que le corresponde al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. O sea, lo que en aquel momento, la reforma del año 1994, ya se empieza a ver una cuestión muy especial que ahora voy a referir. Ahora vamos a hacer referencia a algunos conceptos, que es el de los grupos vulnerables, ¿no? Hay determinados grupos de personas que por circunstancias especiales requieren una mayor atención por parte de ellos. Entonces, el paso de la igualdad formal da lugar, con toda esta incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, a una noción de igualdad real, es igualdad sustancial, es una igualdad de segundo plano. No se excluyen, ¿no?, la primera con la segunda. Pero básicamente lo que entiende es que el Estado no puede permanecer de brazos cruzados o haciendo lo mínimo, sino que efectivamente no todos somos iguales. Como dice el video de Ana Frank, que es un término discutido, somos idénticos. O no todos somos idénticos, pero sí somos iguales. Efectivamente, en la práctica existen grupos de personas que requieren un plus de actividad del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Entonces, esta segunda noción de igualdad sustancial o de segundo grado es mucho más fuerte, requiere mucha más actividad por parte del Estado. Por eso, cuando el texto de Víctor Abramovich incluye un término que es el grupo de atención prioritaria. Es decir, en el desarrollo social empieza el Estado a identificar que existen grupos que tienen ciertas deficiencias que los llevan directamente a una situación de injusticia social, ya sea por su condición social, situación de pobreza, discapacidad, por pertenecer a una comunidad indígena, por ser niño, niña o adolescente, por ser un adulto mayor, por ser mujer, por ser migrante. Después vamos a ver una situación más agravada, que es la discriminación interseccional, pero por ahora lo que les puedo adelantar es que en este reconocimiento de los grupos de atención prioritaria, el Estado tiene que poner mayor énfasis en el diseño de políticas públicas para incluir a estos grupos de personas. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, estos grupos de atención prioritaria son denominados grupos vulnerables y requieren dos cosas que son muy importantes: atención prioritaria y diferencial. Es decir, en ciertos casos, para lograr el goce y efectivo derecho para un grupo vulnerable, se tiene que adoptar una política exclusiva y excluyente para ese grupo, porque es la única forma de incorporar. De manera que el Estado ya deja de tener un rol relativamente pasivo
a tener un rol especialmente activo, y el artículo 75, inciso 22, y el artículo 75, inciso 23, nos dan una pista de ello. Hay dos conceptos que están asociados a los grupos vulnerables, que ustedes los van a ver en las doctrinas, o cuando lean, o lo van a escuchar, o cuando estén investigando en sitios oficiales o en prensa, que son la categoría sospechosa. Y el segundo es el escrutinio estricto. ¿Qué son estas dos nociones? O sea, hagamos un repaso breve del escenario en el que estamos. Estamos en un escenario en donde nos damos cuenta que la igualdad absoluta no existe, que la igualdad absoluta me puede conducir a discriminar. Pasamos a una noción de igualdad dinámica que tiene presente las especiales características del núcleo social, que identifico grupos que requieren atención prioritaria. Pero bueno, acá entran dos conceptos muy interesantes y muy importantes que están vinculados con las categorías sospechosas. Uno es, con los grupos vulnerables. Uno es categorías sospechosas y el otro es el escrutinio estricto. ¿Qué es la categoría sospechosa? Son dos conceptos que surgen de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es un país que ha trabajado mucho y desde hace mucho tiempo en lo que vamos a ver enseguida, que se conoce como las acciones afirmativas. Si yo identifico un grupo de atención prioritaria, por ejemplo, los migrantes, eso está bien. Pero si yo a ese grupo identificado le coloco un velo de sospecha y ya mi política pública de inclusión se termina transformando en una política pública de persecución, tenemos un problema. Entonces, lo que dice la jurisprudencia norteamericana es, tengamos cuidado con esto de la categoría sospechosa, porque nosotros cuando señalamos a una categoría racial, por ejemplo, la estamos visibilizando de tal manera que pareciera ser que hay un velo de sospecha sobre su selección. Esto que se usa como metafórico, en realidad es un mensaje al operador público de que usted puede identificar una categoría, por ejemplo, una determinada categoría migrante, los migrantes, lo que no puede hacer es colocarles una etiqueta de sospecha y con ello transformar esa política de inclusión en una política de exclusión, como termina pasando, por ejemplo, en países como España, en donde se aplica un procedimiento administrativo de expulsión directa de aquellos migrantes por el simple hecho de que la policía, por ejemplo, transita las calles de Madrid en la noche, ve a una persona con un atuendo típico de su propia cultura, esa persona es detenida, no tiene papeles al día, es deportada. Entonces, la identificación del grupo social prioritario se transformó en una categoría sospechosa. Y la segunda es lo que se conoce como el escrutinio estricto. Y está vinculado esto con las discriminaciones aparentes. Uno puede tener una ley y puede existir discriminación. Uno puede tener una ley y puede existir una práctica discriminatoria. Uno puede tomar una determinada política que a priori es entendible la exclusión. Por ejemplo, uno puede decidir que determinadas personas no puedan ejercer un determinado derecho, pero hay que identificar si en esa decisión no existe una discriminación. Esto se conoce como el escrutinio estricto. Hay casos de vieja data de la Corte Suprema de Estados Unidos. Les pongo ejemplos más didácticos para que después podamos avanzar en el tema específico de la discapacidad con algunas herramientas en la cabeza. Caso Karamazov contra Estados Unidos de 1944. Una persona norteamericana de padres japoneses no puede entrar a Pearl Harbor por la nacionalidad de sus padres. Una decisión de posguerra. La Corte Suprema de los Estados Unidos entiende que esa política esconde directamente, aunque en apariencia es lícita, esconde un patrón de discriminación.
el caso Loving contra Virginia, que hay una película en donde una mujer afroamericana se casa con un hombre eh, blanco, de alguna manera, y son condenados a la pena de prisión de 1 año. ¿Por qué? Porque existe una ley que prohíbe el mestizaje. En los Estados Unidos, en la década del 60, esa ley, en apariencia legítima, porque persigue un fin determinado, no puede estar a favor o en contra del fin que persigue la norma, pero esa norma se promulgó en ese momento y se aprobó con ese fin, pero cuando llega al Poder Judicial y la Corte Suprema de Estados Unidos la analiza, dice, mire, la finalidad que usted persigue de evitar el mestizaje no es una finalidad objetiva, no es razonable, sino que es subjetiva. Usted tiene un problema racial y además es arbitrario. Y después vemos cómo la identificación de los grupos de atención prioritaria, de los grupos vulnerables, adopta incluso mayor discusión actual, ¿no? Por ejemplo, los organismos internacionales de Protección de Derechos Humanos, en marzo del año pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia por un brote de esta cepa horrible de coronavirus que nos atraviesa por igual a todos los países, los órganos internacionales de protección lo primero que pensaron es, tenemos que decir algo. La Comisión Interamericana, la Corte del Tribunal Europeo, Naciones Unidas, todos dijeron tenemos que decir algo. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que nosotros hemos pasado por 3 niveles de discusión. La primera discusión es si se adoptan medidas de aislamiento preventivo o se permite la apertura económica, a costa aún de mayor nivel de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, Argentina o Estados Unidos, un ejemplo disímil. Pero en ese momento nosotros pensábamos que esto iba a durar poco. Después, cuando nos dimos cuenta que esto no iba a durar poco, comenzaron a discutirse los derechos de las personas con COVID. Y ahora la discusión es sobre el acceso a la vacunación. Esto no es una discusión de Argentina, es una discusión mundial. Entonces los organismos internacionales lo primero que reaccionaron en el mismo mes de marzo fue decir, bueno, hay que tener presente 2 cosas. La primera, los estados van a tomar medidas de seguridad, es decir, los estados van a restringir derechos, van a prohibir salir, van a poner un horario en que uno no puede transitar, y eso va a generar mayor reacción social y puede generar mayor violación de derechos humanos. Primera discusión. Pero la segunda discusión, y a la misma altura de importancia, es lo que viene a nivel mundial puede generar un alto nivel de discriminación. Entonces, los organismos internacionales comenzaron a emitir comunicados y dirigidos a los estados diciéndole, mire, si va a restringir el derecho, hágalo con razonabilidad, con legalidad, no puede usted violar determinados derechos, no puede torturar, no puede matar. Y después preste la atención específica a los grupos vulnerables. En materia de discapacidad, la primera reacción fue darle atención prioritaria sanitaria a las personas con discapacidad, darle intervención a las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas de salud para hacer frente a la pandemia. Una cuestión que se ha discutido mucho recientemente con, por ejemplo, el momento o el ingreso en los planes de vacunación nacional de las personas con discapacidad. Una cuestión que generó una cierta discusión sobre si no era adecuado o conveniente que se incluyeran antes o después, sumado eso a manifestaciones de funcionarios públicos, etc. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, con todo esto le quiero mostrar cómo la noción básica de igualdad y su contracara, la discriminación, bueno, se llenó de otros conceptos que lo complejizan. Y voy a cerrar con esto para apagar un segundo el PowerPoint y charlar con ustedes y después seguimos con casos. Pero bueno, termina ocurriendo con esto que si yo quiero incluir en alguna cuestión o en algún punto, voy a tener que discriminar. Y esto es lo que los norteamericanos comenzaron a hacer y hoy se hace mucho en Argentina y de paso está regulado constitucionalmente en el artículo 75 del inciso 23, que es voy a tomar una acción afirmativa que va, sí,
va a ser polémica, que usted me puede decir que es discriminar y que la respuesta es sí, pero en ese caso la discriminación no tiene un contenido negativo o un contenido peyorativo, sino que es una discriminación positiva. ¿Qué dice, por ejemplo, las acciones afirmativas? El ejemplo típico en un momento fue en la década del 60, cuando a las universidades norteamericanas no podían ingresar personas afroamericanas. Entonces, ¿qué decisión tomó, por ejemplo, algunas universidades? Después fue convalidado por la justicia, aplicar un sistema de cuotas. El 20% de los alumnos o alumnas de esa universidad tienen que ser afroamericanas. Entonces, ¿qué pasaba? Del otro 80% había una persona que quizás tenía mayor puntaje que todo el 20% de personas afroamericanas que entraban a la universidad por cuota. Entonces esta persona se sentía discriminada. Y esta persona no afroamericana que se sentía discriminada porque tenía mejor puntaje que el 20% que entraba con cuotas, iba a la justicia y decía, me han discriminado. Y la justicia le dice, sí, la hemos discriminado, pero esa discriminación es una discriminación positiva. Yo necesito discriminar para igualar. Y obviamente que estas acciones afirmativas, que generalmente se ven reflejadas en los cupos de acceso laboral a personas con discapacidad, a personas que integran la comunidad LGTBI, el caso de la ley de paridad de género, pero antes de la ley de paridad de género existía la ley que es consecuencia de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz del caso María Mercedes de Morini, en donde una mujer decía, mire, yo estoy en las listas para ser diputada nacional, pero no tengo posibilidad de ganar. Y la situación que se aplica a mí, se aplica a toda mujer que quiera hacer política en Argentina, porque siempre ocupamos los últimos puestos y siempre entran en la mejor de las elecciones los primeros puestos. Ahí fue la primera modificación, la ley de cupos. Siempre tiene que haber una mujer en condiciones de ser elegida. Entonces, esta ley de cupo es criticada por ser discriminatoria. Y sí, no hay que tenerle miedo a decirle sí, es una discriminación necesaria, son temporales, o sea, cuando desaparece la situación de discriminación o la situación de desigualdad, esta acción afirmativa desaparece. O sea, yo creo que todos creemos que sería, queremos un mundo en el que no tengamos que poner cupos. O sea, nos encantaría tener un mundo en el que una mujer quiera tener carrera política, no necesite una ley especial para poder ser elegida, que una persona afroamericana no necesite una ley especial para poder ingresar a una universidad en Estados Unidos, que una persona con discapacidad no necesita una ley especial para poder acceder a un puesto de trabajo. Pero bueno, estos procesos de que esta medida es temporal suelen durar muchísimos años, porque durante muchos años duran estas situaciones de desigualdad. Entonces, estos son algunos conceptos que quería compartir con ustedes. Cierro un segundo el PowerPoint. Vamos a pasar al análisis de casos. ¿Ahora me ven? Mirta había levantado la mano, profesor. Bien. ¿Volví? Ahí está. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera compartir? ¿Alguna pregunta? Mirta había levantado la mano, profesor. Bueno, la escuchamos. No, cuando habló anteriormente sobre una discriminación aparente, también pasa cuando queremos entrar a un lugar, a un café, con una persona con discapacidad que tiene el cartel, no se admite, no hay baños para personas con discapacidad. Eso también es una discriminación aparente, ¿no es así? Sí, Y eso pasa muy a menudo en muchos lugares, ¿no? sí, tal cual. Y aparte, bueno, hay una realidad. Nosotros sabemos que no es aparente. Nosotros sabemos que es una estrategia de apariencia. Sí, Pero sí. bueno, nos toca, en estos casos, si lo vamos a litigar, vamos a presentar una denuncia, nos toca tenemos mayor trabajo de explicación y de argumentación y de prueba que
que una discriminación latente. Pero sí, la discriminación aparente es tremenda justamente porque es una concepción personal, ¿no? La comparto con ustedes. Cuando yo leo la discriminación aparente, a mí me parece una cuestión maligna, o sea, es una creación de alguien que se le ocurrió en la cabeza, yo pongo este cartel para poder echar a quien se me ocurra sin que me digan nada. Lamentablemente así funciona el derecho también, ¿no? Muchas veces echa la ley, echa la trampa, dice una frase, no sé quién es la autoría de esa frase, pero ese cartel, yo creo que el cartel de la Casa de Reserva del Derecho de Admisión es un reflejo de una práctica histórica de exclusión, que le hace creer a quien lo pone en la puerta de su negocio que no va a tener consecuencias si lo usa, ¿no? Como, no sé si alguna vez han visto en los estacionamientos de los shopping, cuando dice el shopping no se hace responsable por el robo que sufra su auto en esta playa de estacionamiento. Y si a alguien le rompen el vidrio y le roban la cartera o la campera o la computadora de dentro del auto, uno se va totalmente deprimido porque no sabe a quién reclamarle. Y en realidad sí, el hecho de que el shopping se vea beneficiado con esta posibilidad de estacionamiento le genera responsabilidad. Entonces, esos carteles son, de alguna manera, logran muchas veces el efecto. Uno cree que la persona tiene el derecho de excluirnos y nos vamos sin hacer nada. Por supuesto que adentro sabemos que nos han excluido arbitraria e ilegítimamente. Bueno. Igual pasa cuando queremos viajar, hay una ley donde dice que hay unos cupos, digamos, en los ómnibus que son para personas con discapacidad. Pero, o casualidad que cuando uno quiere acceder a eso, nunca hay, siempre hay un problema. O sea, en apariencia es un derecho, pero es muy difícil que se cumpla. Hay que pelearla todo el tiempo para realmente que se cumpla un derecho. Sí, el estacionamiento que está reservado a personas con discapacidad, muchas veces utilizado por personas que no tienen ninguna situación de discapacidad, a sabiendas de que nadie los va a controlar. Pero Sí, bueno, sí. la idea de estas herramientas es que el día de mañana nosotros podamos hacer algo. Estefanía había levantado Carolina, la mano. Levantó la mano Estefanía y después Carolina. Sí, hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Refiriéndome a esto último que dijiste, hablando de las acciones positivas en cuanto, poniéndonos en una postura quizás utópica, no se necesitarían incluso leyes que hablen de respetar la inclusión laboral, por ejemplo, de las personas con discapacidad, o algunas otras leyes que hagan referencia a esto de poder respetar los derechos de grupos vulnerables. Lo cierto es que, asimismo, teniendo leyes, teniendo cuerpos normativos nacionales, locales, es muy difícil, o sea, no se logra el respeto, ni siquiera la igualdad positiva, y se termina recurriendo a este camino de tener que interponer un amparo para hacer valer derechos de un grupo. Y bueno, hoy en día creo que uno de los remedios más adecuados y el más usado para cuestiones, por ejemplo, de vulneración de derechos de personas con discapacidad es el amparo. Y si no es por el amparo, no se logra ni por más ley absolutamente digamos, hermosa que exista, ni siquiera a nivel, ni con todas las instituciones que podrían haber para poder atender la necesidad de este grupo. Y otra cosa, vos como operador judicial, la realidad de que el aparato judicial, sea el aparato local o el aparato federal, no está adaptado para atender las necesidades de las personas con discapacidad. El Poder Judicial no cuenta con digamos, herramientas para poder dar plena atención, por ejemplo, a una persona hipoacústica, una persona que sea ciega. Cuando se realizan las audiencias no hay intérpretes, o sea,
en general estoy hablando, ¿sí? Esto se llega cuando, por ahí por casos específicos, por ejemplo, cuando pasó con el tema Próbolo, que esto resaltó la absoluta falencia que existe en todo el Poder Judicial, en todo el aparato y en los operadores jurídicos, de esta falta de formación y las faltas de herramientas para lograr esta igualdad real que tenemos tan hermosamente prevista en la Constitución. ¿Qué opinas vos como operador jurídico en base a todo esto? A ver, yo como operador jurídico en general, ¿no? Hago referencia en general al fuero federal, al fuero provincial y al fuero internacional. Es muy difícil avanzar. A ver, la única salida por lo pronto es la ley existe, es perfecto, es un avance, pero ahora entramos en la etapa del litigio, porque existe la ley, pero después no existe la implementación real de la ley. Después, bueno, por otro lado, el tema de los protocolos en el Poder Judicial, yo creo que lo que está cambiando, o lo que debería cambiar ahí es, les pongo un ejemplo. El martes hice un curso que organizaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ponían un video subtitulado. Entonces, una persona preguntó en el chat que por qué no había lenguaje de señas en el video de la Corte Interamericana. Y la persona que daba el curso, que era el comunicador de la Corte Interamericana para los 35 países de la OEA, explicaba, pero preocupado, a eso quiero ir, preocupado, conmovido con la pregunta, que el lenguaje de señas tiene muchas diferencias según los países, como los idiomas. Entonces existían algunos patrones en el lenguaje de señas, que quizás la profesora de lenguaje, quizás alguien me pueda decir que no, eso es lo que dijo él, ¿no? Yo les cuento la anécdota. Pero que, por ejemplo, entre Brasil, Argentina o un país francoparlante del Caribe, las diferencias eran diferentes, entonces no lo podían materializar. Pero lo que me llamó la atención era no que no lo podían materializar por eso, sino su reacción a la pregunta. Yo creo que eso es la esperanza que nos queda, que es la humanización del derecho y la humanización de los funcionarios judiciales. O sea, si el caso que yo les ponía al principio, vemos que viene una señora que tiene frío, que está asustada, porque no damos cuenta, o sea, es una cuestión evidente, y no empatizamos con esa persona, bueno, hay que cerrar todo. Pero entonces, tenemos la ley, lamentablemente tenemos que litigar. ¿Qué puede hacer el Poder Judicial? Quizás materialmente es complicado dejar todo estructurado, de a poco se podría ir haciendo en la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo. Diana, una vez la escuché cuando contaba todo lo que se iba haciendo para que los alumnos y las alumnas pudieran tener accesibilidad, y me pareció maravilloso. Yo creo que el primer paso, por lo menos, en los funcionarios de los 3 niveles, es la capacitación. O sea, la capacitación, esta diplomatura y las capacitaciones son las que nos tienen que hacer generar a nosotros la idea del rol que cumplimos. De manera tal que si uno está en un espacio, por ejemplo, como el Poder Judicial, y advierte que hay una persona, por ejemplo, con discapacidad, que necesita acceder a la justicia en cualquier rol, porque venga a preguntar, porque esté imputada de un delito, por lo que fuere, activar inmediatamente la conciencia de la necesidad de que esa persona tenga accesibilidad a todo lo que implique su incorporación al proceso. Yo soy igual de utópico que vos, Estefi, pero bueno, creo que son los primeros pasos, que van a durar muchos años, que podemos ir dando. A ver, sigue Carolina, después está Mariano, después está, perdón que no veo acá, Nadia, y si les parece seguimos un poco más con el contenido. Bien, digo yo. Yo me quedé pensando en esto de las instituciones que sistemáticamente incurren en prácticas discriminatorias, como lo son las obras sociales. Hace poco escuchaba a un abogado que es especialista en cuestiones de discapacidad, que suele litigar con las obras sociales, Diego Agüero, que está en Buenos Aires. Y él decía que en el ámbito de la discapacidad es el único ámbito en el que en el derecho se da la excepción, es decir, la regla es el incumplimiento. Lo primero que hace la obra social es incumplir
obligar a la persona a reclamar para después cumplir. Y eso está instaladísimo, y es claramente súper discriminatorio. ¿No? Sí, exactamente. Y es algo que está tan naturalizado, cuando debiera ser algo totalmente accesible a las personas con discapacidad, las prestaciones básicas, ¿no? Ni siquiera me parece que se pone en tela no se habla abiertamente de estas cuestiones. Es como que, bueno, es lo que está instalado y hay que aprender a lidiar con eso, aprender a convivir con eso, cuando idealmente debiera ser, como dice la ley, un acceso abierto, democrático. Y después le sumo a eso que todavía hay un concepto, bueno, ustedes vieron los distintos modelos, el modelo de rehabilitación, el modelo social, hay todavía una noción genética del modelo de rehabilitación en muchos operadores. Por ejemplo, hay un caso, que es un caso que ustedes van a encontrar en el aula virtual, de una persona de 74 años que tiene un retraso mental moderado, que quiere votar. Ella quería votar toda su vida, quería votar. Y todas las instancias directamente se lo rechazan. No, usted no puede votar porque usted es discapacitado. Y la ley electoral no permite que usted vote. El caso llega ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procurador ante la Corte es Víctor Abramovich, que es una persona, no solamente es maravillosa, sino que es especialista en igualdad y no discriminación a niveles que nunca llegaré. Pero él hace el dictamen y lo que le termina explicando es a la Corte, porque bueno, el procurador hace un dictamen y la Corte lo puede seguir o no. Muchas veces simplemente sigue el dictamen y con eso resuelve. Le dice, mire, usted no puede resolver solamente porque la ley electoral dice que una persona con discapacidad no puede votar. Le faltó ver dos cosas. Primero, los informes médicos, para ver si está en condiciones de votar o no. Y segundo, salir de ese modelo y venir al modelo que tenemos hoy, que está en la Constitución Nacional, que está en el artículo 75, inciso 23, que está en el artículo 75, inciso 22, y la batería de derechos internacionales, Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Él no es un incapaz, es un sujeto de derecho. Y su capacidad de discernimiento hay que demostrarla. O en todo caso, su incapacidad de discernimiento es lo que usted tiene que demostrar, dice Víctor Abramovich en su dictamen. Y la Corte, bueno, deja sin efecto la sentencia, se la remite al Tribunal de Origen para que emita un nuevo pronunciamiento con todos estos elementos. Por supuesto que esto tiene un problema. Pasaron las elecciones. Pero bueno, vamos sentando criterios jurisprudenciales como este. Pero esto es también un reflejo de lo que cuenta usted. Y después hay otra cuestión, sí, que tiene que ver con el acceso a la justicia, que comentaba Estefanía. Hay personas con discapacidades moderadas y severas que realmente no tienen acceso a determinadas instancias de la justicia. Yo recuerdo un caso de una niña, lo voy a hacer breve, con síndrome de Down, autismo y baja visión, y con una sospecha de abuso sexual intrafamiliar. Yo recuerdo que nosotros como escuela hicimos la presentación ante la justicia y esa causa terminó siendo archivada, porque la niña no pudo brindar testimonio en cámara Gesell, porque no tenía lenguaje, es decir, no tenía lenguaje verbal, ni tampoco lenguaje de señas, porque ella, su capacidad cognitiva no le permitía apropiarse de un lenguaje de señas que requiere determinado nivel de abstracción, de determinado tipo de pensamiento que ella no lo tenía. Ella no tenía lenguaje verbal, no podía comunicarse de acuerdo, bueno, a lo que la ley establece. Creo que ella se estaba comunicando conductualmente, que era lo que veíamos nosotros, pero bueno, fue altamente frustrante para mí como profesional y para la institución. Imagínense con la familia, el impacto en la familia. Y bueno, terminó siendo archivada, y la respuesta de la justicia fue esta: y si no puede brindar testimonio en cámara Gesell, ¿y qué pasa con todos los niños y adolescentes que no tienen lenguaje verbal, o que no manejan lengua de señas? Porque un intérprete podría subsanarse eso, quizás.
pero los niños que se comunican a través de otros lenguajes alternativos. Me parece que la justicia hoy por hoy no tiene una respuesta para eso. No, pero creo, porque no quiero que terminemos el sábado, todavía no falta, ¿no? Estoy terminando la clase, pero quiero que terminemos el sábado con una esperanza. Sí, no, seguro, seguro. En que con estas herramientas podamos lograr cambios muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Ustedes piensen que yo les he citado a propósito un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1944 y aún se sigue discutiendo la teoría del escrutinio estricto. Pero bueno, a ver, muchas gracias por los comentarios en el chat, les agradezco, son muy valiosos. Carolina, Mariano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Para aportar un ejemplo así muy claro, bueno, de esto de discriminación que estábamos hablando, que ha surgido en la práctica, sí, trabajo en un centro educativo terapéutico, a veces en las admisiones, uno cuando entrevista a las familias encuentra que los papás vienen de menores, sí, estamos hablando, en edad de posible escolarización, que vienen directamente excluidos, diría, no es la palabra fuerte, pero vienen ya como de un derrotero de escuelas en las cuales ha fracasado todo el proceso. ¿Por qué? Por la conducta. En este caso hablamos puntualmente de discapacidad mental, ¿sí? ¿No es cierto? Hay un trastorno de base que no le permite al chico permanecer en el aula y quizás comportarse como el resto de sus compañeros. Es decir, empiezan a fracasar todos los equipos terapéuticos, sí, del colegio, y terminan, de una manera encubierta, porque nunca se le dice a la familia, su hijo está expulsado, porque claramente estaría incurriendo literalmente en una discriminación y esa familia estaría obviamente en toda su capacidad de denunciar esa situación. Es decir, no se los expulsa, pero se les empieza a reducir el horario, hasta que he visto casos en los cuales concurren una vez a la semana, un día, una hora, o una hora específica a otro horario, y claramente, por un lado, se entiende, la escuela sí que no tiene los recursos para habilitar un auxiliar, un tratamiento específico para ese chico, pero al mismo tiempo el sistema termina por excluirlo de la escolaridad. Nos ha pasado muchas veces que tenemos que volver a reinstaurar la escolaridad, juntarnos con el equipo, con el gabinete del colegio, y empezar a solicitarle y tratar de explicarle también a veces a la familia, porque la familia también baja los brazos un poco y dice, no, pucha, ya está, que venga al instituto, que esté las 8 horas en el instituto. Y nosotros le decimos, no, mire, está bien, eso es cómodo, está bueno, lo busca el transporte, lo trae, lo deja a las 5 en su casa. Pero antes de eso también está el derecho a que él pueda terminar su escolaridad. No podemos interrumpir su trayectoria escolar por esto mismo. Y bueno, y claramente el detonante termina siendo la conducta. ¿Sí? Pero, esa conducta, hay una discapacidad mental que justifica también por qué, y por qué tampoco el entorno, el grado, no se ha terminado de adaptar para darle esa posibilidad. Y es un poco encubierta, como le decía, no termina de haber una discriminación formal porque el chico no es expulsado, pero a la larga, sí tenemos casos de chicos que tenemos que volver a reescolarizar porque directamente los papás bajaron los brazos y no lo envían más a la escuela, porque ¿para qué va a ir por 1 hora, 2 horas en la semana? Ya está, listo, lo meten en un instituto, creen que por eso está en la escuela y queda ahí. Y de paso también hay un derecho vulnerado, o sea, porque el chico tiene derecho obviamente a continuar su escolaridad y no dejarla inconclusa. Ese es el caso puntual que quería poner. Gracias, Mariano. La verdad que lo que me gusta de esta diplomatura, que yo tuve la posibilidad también de estar en la anterior, es que aprendo yo mucho más de ustedes que lo que ustedes pueden llegar a aprender de mí. Pero muchas gracias, Mariano, por el ejemplo. Nadia. Voy, sí. Mariano me dio el pie justo. Yo lo escucho a Mariano, la escucho a Carolina, a Mirta, y la única palabra que se me ocurre es el adormecimiento del ciudadano, ¿no? Tan peligroso. Yo les contaba en mi presentación, cuando arrancamos, que yo soy traductora experta, pues es el título que se expide en España, nadie es experto en nada, pero soy la que accesibiliza los contenidos multimediales.
Entonces, por ejemplo, este caso que vos contabas del subtitulado es una de las cosas que yo hago en esto de la producción de accesibilidad. Aclaro que es subtitulado, no soy intérprete en lengua de señas, creo que acá tenemos un compañero que había puesto algo en el chat, pero al momento de hacer el subtitulado tengo que tener en cuenta que no puedo solapar ese recuadro que está o debería estar dedicado a la interpretación en lengua de señas, como vemos que pasa en la televisión pública, ¿no es cierto? Y los equipos, yo soy docente e investigadora, entonces en los equipos de investigación en donde lo hacemos, me encuentro con frases del tipo, bueno, pero ay, ¿cuántas personas con discapacidad? O sea, vamos a tomarnos este trabajo porque realmente es un laburo importante. Para el público receptor, ¿cuántos son? ¿Vale la pena hacer todo esto? Porque a la gente que genera los contenidos es todo un cambio en su forma de pensar y en su práctica, ¿no es cierto? Entonces eso me lleva a mi otro rol, el de la docencia, y a mí me parece que la clave, y recién Estefanía lo puso, capacitación y empatía. Uno tiene que educar futuros ciudadanos, ¿no? Estudiantes críticos y transformadores de la realidad, y sensibilizar. No hay otra manera, si no, van a encontrarse con ese cartel que decía Mirta en la puerta, tan engañoso como decís vos, o el del shopping, y se van a adormecer. Porque van a, qué sé yo, no quiero herir tu sensibilidad, pero a mí me parece que el derecho es un arma de doble filo, porque crea norma, es cierto, pero tampoco hay que reposar en esta idea utópica de que, bueno, está la ley, y bueno, la ley me tiene que proteger, me tiene que amparar, y las cosas, no, está en uno también ejercer ese derecho. Si no, no habría casos como el de Emiliano Naranjo, que fue tan ¿qué hizo? Él simplemente reclamó el ejercicio, el goce de su derecho. Pero qué difícil es que todos lo hagan, a eso voy. Y creo que mucho reposa en formaciones como estas, en el conocimiento, en la capacitación y en la sensibilización de la gente. Yo sí me declaro una utópica, igual que los compañeros. Y quiero salir de acá con esa esperanza que vos decís. No, te agradezco, y para que te quedes tranquila, no me genera ninguna sensibilidad, porque para mí no es un arma de doble filo, para mí es un arma de destrucción masiva, pero bueno, también de vez en cuando construye. El derecho es tremendo, tiene esas cosas, uno lo odia, pero a veces lo ama. Uno puede lograr cosas maravillosas con el derecho. El problema es que, bueno, claro, se van logrando piedritas, granitos de arena, que uno dice, esto no es suficiente, pero bueno, quizás uno va dejando la posta y esto sea algo que disfruten, no sé, nuestros hijos. Nuestros hijos, tal cual. Por lo menos dejarles eso. Bien, Jimena, y seguimos un ratito más y después, si quieren, volvemos a abrir un espacio. Ahí no sé si se escucha. Bueno, con respecto a lo de esto de interpretar los videos en lengua de señas, yo soy profe de sordos, no soy intérprete, pero sí la lengua de señas es una lengua, ¿sí? No un lenguaje, porque ya que estamos hablando de los, se me fue el nombre, de las palabras, de la terminología, es una lengua de señas, y como lengua tiene toda su estructura. Entonces, es ilógico que si yo pongo un intérprete acá en Argentina y no me van a entender en otro lugar, como yo tampoco entendería de otro lugar, ¿sí? Esa es la justificación por la que no han puesto a lo mejor esto. Está buenísimo acá en Mendoza con esto de la vacunación, que han hecho videos interpretados en lengua de señas, está la traducción abajo escrita, y también está leído y diciendo todo lo que sale, dice escudo del gobierno de la provincia de Mendoza. O sea, yo tengo en mi escuela chicos ciegos, sordos, con autismo, bueno, tengo todas las discapacidades, y la verdad que me han venido de 10 esos videos. Y después, como para responder un poco a esto de la esperanza, yo sé que hay chicos que no tienen lenguaje, pero sí tienen cambios en la conducta. Nos ha pasado en la escuela chicos que quizás con una parálisis cerebral bastante severa, y que hemos notado cambios en su conducta. Entonces, aprender esto del conocimiento, aprender a mirarlos, aprender a ver estos cambios, a lo mejor en la mirada, en el pestañeo. Entonces, desde la ley yo tengo la esperanza de que hay gente especializada. Si van a una cámara Gesell, la psicóloga tendría que ver esas pequeñas
pequeños gestos que hacen los chicos a partir también de, bueno, del que conoce al chico. Yo estuve una vez en una capacitación también de esto del lenguaje del sistema alternativo de comunicación con chicos con parálisis cerebral, y le decíamos, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando recién me inicié, pero ¿cómo hacemos? Si está tirado en una silla de ruedas, o sea, está tirado, lo ponemos en la colchoneta y no hace nada. Y bueno, nos enseñaron esto, al conocer los distintos gestos que tenían. Y ahí empecé a aprender qué es lo que le gustaba, qué es lo que no, qué música había, qué le gustaba. Entonces creo que desde esa base, creo que la ley, en algún momento vamos a tener esa respuesta, vamos a poder entenderlo. Ese era mi aporte. Muy bien. Es más, estoy pensando que todas estas inquietudes que ustedes han transmitido y principalmente también la de Estefanía, voy a ver cómo lo armo, lo redacto y se lo voy a presentar al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que es el que tiene la superintendencia para los protocolos del Poder Judicial Federal, y a ver qué se puede empezar a construir desde ahí. Una de esas, aunque sea algo. Bueno, sigamos un poquito más. Nos queda poco tiempo, entonces si quieren, yo les quería contar unos casos. Yo en el PowerPoint tengo una foto, pero no sé, si no les molesta, no pongo el PowerPoint, así los puedo ver mientras hablamos y no sé cómo ustedes quieran. El PowerPoint es un poco denso, pero está en el aula virtual. Pero los casos se los puedo contar exactamente lo mismo, y está vinculado con el tema de la protección, ¿no? Acá recién Nadia nos cuenta el caso de Emiliano Naranjo, que es un caso emblemático, de cómo sigue todavía el Estado con una mentalidad de un modelo de rehabilitación, de un modelo de que la persona es incapaz. Para quien no ha leído el caso es el caso es Emiliano Naranjo contra la Universidad Nacional de La Matanza. Emiliano Naranjo es licenciado en Educación Física, tiene un máster en Educación y él quiere ser profesor de Educación Física. Entonces se inscribe en la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Nacional de La Matanza le dice que no porque hay cuestiones que él no va a poder hacer. Por ejemplo, el test de Cooper, él no lo puede hacer, entonces si no lo puede aprender o no lo puede hacer, ¿cómo lo va a enseñar? Y lo que señala la Universidad Nacional de La Matanza es que, como es una materia, la carrera de profesor de Educación Física es estrictamente práctica, no va a poder llevar a cabo la formación. Y después hay una discusión, obviamente que acá es al revés. Los tribunales le dan la razón a Naranjo y quien apela es la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Y por qué apela la Universidad Nacional de La Matanza? Es tremendo. Porque se siente invadida en la autonomía universitaria para dictar los planes de estudio. Y acá lo que le dice la Procuración, ahora no, en este caso la Procuradora de la Corte, es: nosotros no estamos invadiendo la autonomía universitaria, nosotros estamos pidiendo que sea flexible el plan de estudio para una persona que tiene formación y que incluso él puede ser docente de personas con discapacidad. Entonces, lo que le pide es la flexibilidad, y para la flexibilidad, obviamente que rechazan el argumento de la autonomía universitaria, y para la flexibilidad invoca el artículo 6 de la Convención Internacional de Naciones Unidas, que hace referencia a esta situación de planes de estudio flexibles. Sí, enseguida voy a poner el PowerPoint porque les quiero mostrar unos datos de protección internacional. Entonces, se dan dos circunstancias. Nosotros recién vimos que tenemos una Constitución que tiene algunos artículos que nos sirven, el 16, 75 inciso 22, 75 inciso 23, pero bueno, vivimos en un mundo que además se organiza internacionalmente en sistemas de protección. Nosotros somos parte de Naciones Unidas y somos parte de la OEA, Organización de los Estados Americanos, que tienen tanto la ONU como la OEA, tratados internacionales que nos reconocen derechos, que protegen nuestros derechos del Estado y que nos dan la posibilidad de acudir a una instancia internacional en caso de que el Estado viole nuestros derechos y nosotros podamos tener una instancia de protección. Por eso yo siempre hablo de derecho internacional de los derechos humanos para hacer referencia a una cuestión más de protección,
no tanto histórica o filosófica o moral o política, sino más bien una herramienta de protección. Yo me siento vulnerado en un derecho, el Estado no me responde, entonces busco protección internacional. Hay algunas cuestiones que está bueno que nosotros tengamos presente para esto que les quiero contar, de que el litigio internacional no es la panacea ni es el lugar al que tenemos que llegar para poder cambiar algo. Podemos hacer litigio local permanentemente, todos los días, en cualquier instancia administrativa, legislativa, judicial, en la escuela, en donde sea. Entonces, ahora se voy a poner el PowerPoint para contarles algunos casos y mostrarles algunos datos de organismos de protección internacional. A ver si aprendí a hacer esto. ¿Ustedes ya lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, acá ustedes tienen 3 fotos de 3 casos seleccionados al azar, pero que de alguna manera son interesantes para traer acá a la clase. Empecemos con la foto de abajo. María Soledad Cisterna es abogada chilena. Ella se ganó una beca para hacer un curso, que es el curso interdisciplinario de derechos humanos, que organiza un instituto muy reconocido, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Es uno de los cursos más importantes en Latinoamérica de formación de derechos humanos. Ella se ha ganado una beca. Entonces, el día previo, así está contado, ¿no? Yo les cuento lo que está en las sentencias. El día previo ella revisa su documentación, su pase de abordaje, va a viajar por aerolínea de bandera, que es LAN. Bueno, ahora no existe más LAN, ¿no? Pero en ese momento era aerolínea de bandera chilena. Ella ha preparado su bolso, su valija, y ya tiene toda su documentación. Va al aeropuerto y cuando llega a hacer el check-in para subirse al avión, la operadora de LAN advierte que María Soledad Cisterna es no vidente. Entonces le consulta dónde está su acompañante o su perro lazarillo. Entonces María Soledad Cisterna le dice: yo no necesito mi acompañante, mi perro lazarillo, he hecho todo, he llegado acá por mis propios medios, y soy una persona con autonomía. Entonces insiste personal de aerolínea en que por la ley aeroportuaria chilena, una persona no vidente no puede viajar sola. Necesita viajar en compañía de un tercero o de un perro lazarillo, e incluso le ofrecen el servicio, ¿no? Usted paga un asiento adicional y nosotros le ofrecemos el servicio de un perro lazarillo que la acompañe. Por supuesto que María Soledad Cisterna nunca se subió al avión. Ella presentó un recurso de amparo, lo perdió. Volvemos a esta concepción de la justicia, ¿no? Aún ella es una persona incapaz, cuando en realidad ella es una persona de sujeto de derecho, y lleva su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, lleva su caso a la Instancia Internacional de Protección de la OEA, y llega a un acuerdo con el gobierno chileno. En todas las instancias internacionales existe la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa, y ella lo único que pide en el acuerdo es que se modifique la ley aeroportuaria chilena y se permita la autonomía de la persona cuando así lo invoque, y que se requiera la asistencia cuando así se necesite. Finalmente el gobierno chileno modificó la ley y María Soledad Cisterna siguió trabajando en derechos humanos. Hasta hace un año ella ha sido la presidenta del Comité de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y su historia, bueno, trajo para un cambio importante en el sistema interamericano, porque fue uno de los primeros casos que se discutió de personas con discapacidad. Había casos que se discutían, generalmente los casos que llegan ante la Corte Interamericana son casos de mucha violencia institucional,
habían llegado casos de situación de personas con discapacidad que estaban alojados en establecimientos públicos o privados, que habían sido objeto de torturas, pero este fue uno de los primeros casos que llegó tan especial o tan específico como el de María Soledad Cisterna. Llegó un caso que uno podría invocar para argumentar o para defender la cuestión de la autonomía de la persona con discapacidad. Después tenemos el caso Furlan. Sebastián Furlan es la foto que ustedes ven. Sebastián es el que está con barba en la silla de ruedas. Sebastián Furlan era un niño que estaba jugando en un predio de gendarmería con sus amigos del barrio. Se le colgó de un travesaño de fútbol, el travesaño de fútbol se le cayó encima, le pegó en la cabeza, estuvo internado muy grave y como consecuencia de las lesiones, él quedó con un nivel moderado a elevado de discapacidad. El problema es que acá se da un fenómeno, que lo vamos a ver después, pero como no sé cómo voy a estar de tiempo, voy a ir echando cosas para que si no se nos pasen algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es lo que se conoce como la discriminación interseccional? ¿Qué es la discriminación interseccional? Ustedes imagínense en círculos que confluyen, que tienen una intersección, como el diagrama de Venn, círculos que tienen un punto en común. Sebastián Furlan, el problema principal es que era pobre, entonces él no tuvo acceso a rehabilitación. Tuvo algunas sesiones gratuitas, pero luego la obra social la dejó de prestar. Su padre las quiso imitar en una pelopincho, por ejemplo, una pileta pelopincho, los ejercicios que él hacía en una pileta de un instituto de rehabilitación, pero bueno, la situación de discriminación, de discapacidad de Sebastián Furlan fue irreversible. Entonces, tenemos una situación de discriminación interseccional. Sebastián Furlan es niño, es pobre y es una persona con discapacidad. La cuestión ahí es muy importante porque lo que le tenemos que prestar especial atención es a la intersección. Es decir, si estamos diciendo que la igualdad material, sustancial, requiere una mayor atención del Estado para los grupos vulnerables, mayor aún tiene que ser el foco de los órganos estatales cuando tenemos un caso de discriminación interseccional, ¿no? Confluyen en ese punto tres cuestiones de especial vulnerabilidad: su edad, su condición social y su discapacidad. Furlan demandó al Estado por daños y perjuicios. El juicio se demoró 14 años y finalmente lo terminan indemnizando, una indemnización de 140.000 pesos. Estamos hablando de un año, que cuando se los diga, un dato adicional más, en el 2001. En el año 2001 le pican una indemnización de 140.000 pesos. Sebastián Furlan no puede cobrar el dinero porque justo es la crisis del 2001 y el Estado se lo convierte en bonos. Cuando la ley dice que queda fuera de esta ley, que tiene un nombre especial, no me acuerdo de la ley ahora, las indemnizaciones en carácter alimentario, sin prestarle atención a eso que decía la ley, a Sebastián Furlan en bonos. Sebastián Furlan ya no es niño, es adulto, pero sigue siendo una persona con discapacidad y sigue siendo pobre, necesita el dinero con urgencia, véndelos al 40%, entonces lo que termina pidiendo como dinero es una suma infinitamente menor que la que le correspondía por derecho. El caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso que está vinculado con la irrazonabilidad del plazo de un proceso civil, no es un caso de proceso penal, pero llega un punto en donde los jueces de la Corte Interamericana advierten esta situación de que el problema no era solamente que el caso se ha demorado 14 años, que eso tenía un impacto muy grande. Aparte, bueno, somos conscientes de la situación inflacionaria que atraviesa Argentina, mayor, menor, existió siempre. Entonces, el impacto que tuvo eso, pero principalmente que los jueces deberían haber prestado especial atención a la situación de discapacidad de Sebastián Furlan para tomar una decisión absolutamente diferente, específicamente en lo que fue la especificación o la bonificación de su deuda. Sebastián Furlan, los jueces, aunque la ley dijera que esas deudas que tienen que pagar el Estado se tienen que transformar en bonos,
el Estado, los jueces que resolvieron ese fallo, tendrían que haberse apartado de la norma, haber buscado la excepción para poder proteger los intereses de esta persona, que era una persona con discapacidad. Y el último caso es el caso de Manuel Wackenheim. Manuel Wackenheim es francés, sufre de enanismo, y él se dedicaba a su trabajo en los bares de Versalles, era ser arrojado contra un blanco. O sea, se ponía un arnés y los borrachines de Versalles lo agarraban del arnés y lo tiraban contra un blanco. Ese era su trabajo. Era una práctica común en algunos bares franceses hasta que el intendente, no sé si el intendente es el nombre correcto, pero el alcalde de Versalles decidió prohibir el lanzamiento de personas con enanismo como práctica de divertimento. El tema es que Manuel Buckingham dice, no, señor, usted está equivocándose en su concepción. Yo quiero que me arrojen contra un blanco porque yo con eso puedo mantener a mi familia, porque yo no consigo otro trabajo. Entonces, Manuel Buckingham tuvo todo su derrotero interno buscando que se garantizara su derecho laboral y de dignidad y familiar, porque él quería trabajar haciendo eso, quería que se reconociera su autonomía, que se escuchara su voz. Finalmente, Buckingham llevó el caso ante Naciones Unidas. El problema es que ante Naciones Unidas lo llevó como un caso de discriminación. Ese fue quizás el error, no de él, sino de quien lo asesoró, de llevarlo como un caso de discriminación y no llevarlo como un caso de derecho laboral, porque claro, cuando lo llevó como un caso de discriminación, lo que terminó diciendo Naciones Unidas es que la decisión del municipio de prohibir el lanzamiento de personas con enanismo no era discriminatorio porque era entendible que solamente podían ser lanzados contra un blanco las personas que sufrían de enanismo, pero no las personas que no sufrían de esa enfermedad. Entonces, lo importante de este caso, esto es un caso muy usado en litigio internacional, porque Buckingham atravesó todos los tribunales internacionales, siempre por alguna cuestión no se hizo lugar a su reclamo, pero sí lo interesante era su postura frente al ordenamiento interno, en donde él exigía, bueno, yo le agradezco que usted crea que esto es una práctica que va en contra de mi dignidad, pero lo que va en contra de mi dignidad es que usted no me deje trabajar bien. La protección local, bueno, por una cuestión de tiempo voy a pasar a algunas cosas un poco más rápido. La protección local, a los artículos de la Constitución Nacional le podemos sumar la ley antidiscriminatoria, que es el artículo 1 de la ley 23.595. La protección internacional, sepan, tengan presente que nosotros tenemos 2 tratados específicos relacionados a las personas con discapacidad, que son los que atraviesan los 3 casos que les conté recién. Y 2 casos más que les voy a contar enseguida. El primero es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Es una convención de la OEA, o sea, es solamente aplicable a los estados de la región americana. Trae algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo conceptos, definiciones, que a ver, uno puede discutir si está bien o está mal el concepto de discapacidad que utiliza el tribunal. Lo importante es que las definiciones nos ayudan a nosotros a poder explicarle al operador jurídico, judicial, legislativo, administrativo, municipal, lo que fuere, de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, hace referencia a que el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limite la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico o social. Esta convención específicamente habla de la discriminación contra las personas con discapacidad y hace referencia a las palabras que ya hemos venido hablando: distinción, exclusión, restricción, basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad o consecuencia de discapacidad anterior, o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la persona con discapacidad de sus derechos y sus libertades fundamentales. Pero como hemos visto que no toda discriminación, o sea, no todo trato diferenciado es discriminatorio, explica la Convención que no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado
a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad. Un poco lo que habíamos hablando de las acciones afirmativas. Siempre que la distinción no limite el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia, ¿no? Un ejemplo que uno por ahí puede ver en la práctica son las colas diferenciadas, por ejemplo, para una actividad recreativa como ir al cine. Si la persona con discapacidad no quiere hacer una cola diferenciada, quiere hacer la misma cola que hace el resto de la gente, no se le puede imponer ninguna medida de integración. Y acá les quiero contar que esta convención tiene un grave problema, que es que no nos permite denunciar a un Estado por esta convención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que hacer otras piruetas, pero bueno, queda fuera de esta charla porque es una cuestión más técnica, es muy aburrida. Si a alguien le interesa después, por supuesto, lo charlamos en esta clase o les mando material. Pero lo interesante de esta convención es que crea un comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Está integrado por un representante designado por cada Estado parte. Durante muchos años fue presidido por un argentino, se llama CEDIS, y lo que quería compartir con ustedes es, esta es la reunión del comité, y que en el último informe del CEDIS, dos datos. Primero, ¿qué hace este informe? Analiza todos los países de la región, unos datos generales, cuáles son las cosas positivas, cuáles son las cosas negativas y cuáles son los desafíos. Yo he elegido, para compartir con ustedes, dos cuestiones. Los datos generales y cuál es la preocupación del comité. Y veamos si en esta preocupación del comité están los temas que hemos hablado recién en el intercambio del medio tiempo. Dice el CEDIS que Argentina es un país con 36.200.000 habitantes, de acuerdo con el censo 2001, con una proyección al 2015 de 43,5 millones. La población con discapacidad asciende a 2.176.123 personas, que es el 7.1% de la población. Bueno, agrega que la conducción de las políticas públicas para la discapacidad está a cargo de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, el CONADIS. Y acá vienen las preocupaciones. Se observa un alto grado de incumplimiento a la normativa de accesibilidad, así también como a toda la legislación vigente vinculada con el tema. Ausencia de información suficiente de capacitación en funcionarios de gobierno respecto de los derechos de personas con discapacidad. En el área de salud se percibe la persistencia del modelo médico rehabilitatorio, así también como un importante número de personas con discapacidad que no acceden a los servicios de salud. En el área de trabajo, un dato preocupante, es el menor porcentaje de personas con discapacidad en condiciones de trabajar que no buscan trabajo. Baja difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través de los diferentes medios de comunicación. Y si bien se ha iniciado un proceso de transformación educativa hacia un sistema educativo inclusivo, no se refleja en el avance esperado. Prácticamente todo lo que hemos hablado forma parte de la preocupación de este comité. Lo importante de este comité es que por lo menos pone en evidencia, se visibiliza a nivel internacional las deficiencias de Argentina. Y esto en algún momento tiene impacto, ¿no? Este informe se presenta a la Asamblea General de la OEA, que se junta todos los meses de junio, se juntó la semana pasada, o esta semana, y toma estado público internacional. Y acá empiezan a funcionar algunas cuestiones de política diplomática que no son visibles, pero que generan como, por ahí, como presión internacional. De repente el Estado quiere acceder a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, del préstamo Interamericano de Desarrollo tiene en agenda los derechos de personas con discapacidad y le dice, mire, usted en el último informe me figura, por ejemplo, que hay ausencia de información suficiente de capacitación o incumplimiento de normativa de accesibilidad, etc. Esto va generando una presión que hace que los estados, algunos puntos los puedan ir mejorando. O sea, ya no queda oculta esta problemática al interior de los tribunales, o de las legislaturas, o de las municipalidades, o de las escuelas, sino que se empieza a visibilizar. Y después tenemos un segundo nivel de protección, que es Naciones Unidas.
Características de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dos características muy importantes. La primera, esta convención jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque así ha sido decidido a nivel constitucional. O sea, si ustedes agarran el artículo 75, inciso 22, van a ver que hay 11 tratados, más los que se sumen. Este se sumó en el 2014. Quiere decir que este tiene jerarquía constitucional. El otro tiene jerarquía superior a las leyes. En los dos escenarios tenemos herramientas que nos permiten discutir cuestiones legislativas con un escaloncito más arriba de protección. Esta convención, además de ese rango interno que tiene en Argentina, también hace referencia a que las personas con discapacidad son aquellas que tengan una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. Pero trae un concepto que es fundamental en toda la práctica de discusión de los derechos de personas con discapacidad, que son los ajustes razonables. Dice la Convención, este es el artículo 2, es el artículo de las definiciones. Les contaba recién que los tratados internacionales traen muchas definiciones y es muy importante porque es la forma que tenemos de explicarle al operador qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos buscando, por qué estamos luchando. Por ajuste razonable, dice la Convención, se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ya vamos a ir a ver dos casos de ajuste razonable del ámbito de Naciones Unidas. Y agrega diseño universal, el diseño de productos, entornos, programas, servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Bueno, para quienes no son de Mendoza, por ejemplo, en Mendoza en los últimos meses ha habido una modificación del paisaje urbanístico de la ciudad, porque muchas veredas se agregó una guía para personas no videntes, que forma parte de la vereda común, o sea, todos caminan por ahí, pero la persona no vidente puede utilizarla. Se han disminuido o eliminado los cordones de la vereda al mismo nivel de la calle, digamos. Esto es más parte de un diseño universal. Pero el ajuste razonable sí es muy específico para poder lograr el goce de ejercicio en igualdad de condiciones de un derecho. Les pongo un ejemplo. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este tratado sí tiene un comité que nosotros podemos presentar denuncias. El caso Newsty y Takacs contra, no puse el país, pero es contra Hungría. Este caso gira en torno a que los cajeros automáticos del Banco, por decirlo, nacional, no cuentan con herramientas de accesibilidad para personas no videntes. Entonces, lo que se discute justamente es en la falta de ajuste razonable para que las personas no videntes puedan hacer uso de estos cajeros automáticos. La denuncia se interpuso ante el Comité de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad, que es este que presidió hasta hace muy poquito Soledad Cisterna, y como todo confluye en algún momento. Y como medida de reparación, porque todo caso internacional busca alguna pretensión reparatoria, se fijó establecer normas mínimas sobre accesibilidad de servicios bancarios prestados por entidades financieras privadas, o sea, una regulación normativa, como el caso de Soledad Cisterna, protocolos de accesibilidad. Perdón, este era un banco privado. Todos los nuevos cajeros automáticos que se adquieran y demás servicios bancarios tienen que ser plenamente accesibles, y además capacitación, que es lo que hemos venido hablando en toda la mañana, sobre la convención, esta Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, y su protocolo facultativo, que es el tratado que también tiene que ratificar el Estado para poder recibir denuncias del comité. Esta capacitación tiene que estar dirigida a jueces y otros funcionarios judiciales para que resuelvan las causas teniendo en cuenta la discapacidad. Miren cómo un caso particular
de dos personas que no pueden introducir un cajero, genera una batería de modificaciones que trascienden a ellas dos y se insertan en el tejido social en el que se insertan, en el que viven. Modificación legislativa, establecimiento de protocolos, capacitación judicial, y se van a comprar cajeros que tengan herramientas de accesibilidad. El caso de H&M contra Suiza es un caso muy interesante. Es una zona urbana de Suiza en donde está prohibido por estética la construcción de piscinas. H&M es una persona que sufre una grave discapacidad motriz congénita y progresiva que requiere para ello una rehabilitación en pileta. Pero la rehabilitación en pileta no la puede tomar en un instituto porque es una persona con una salud muy delicada. Entonces su madre pide autorización para construir una pileta. Y el municipio le niega la autorización para construir la pileta. ¿Por qué? Porque directamente le importa más la estética del barrio que la finalidad que estaba pidiendo esta persona para la construcción de la pileta. Entonces, este caso llega al comité, el comité condena a Suiza y le recuerda que por discriminación por motivo de discapacidad se entiende cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en todo ámbito. Y el comité observa que una ley que se aplica con imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio, esta ley municipal que regula el urbanismo, si no se toma en consideración la circunstancia particular de la persona a la que se le aplica la ley. El derecho a no ser víctima de discriminación en el ejercicio de los derechos garantizados por la Convención se puede violar si el Estado, sin una justificación objetiva y razonable, no trata de forma diferente a personas cuya situación es considerablemente distinta. Entonces, acá el ajuste razonable, la discriminación por denegación de ajuste razonable, que está específicamente establecido en la Convención Internacional y que es uno de los casos que más uno puede invocar en la discusión de políticas o de decisiones vinculadas con personas con discapacidad, condujo que el comité, como medida de reparación, le solicita al Estado de Suiza y a su cantón reexaminar la solicitud con base a estos criterios, indemnizar a la víctima y modificar la legislación para que sea inclusiva. Finalmente, alguna cosa más que les quiero contar por la hora es, bueno, los tipos de discriminación directa ya la vimos, el impacto discriminatorio, que son aquellas legislaciones como esta que les acabo de contar de Suiza, que son normativas de apariencia legal, pero que tienen un impacto discriminatorio. La discriminación estructural, que ha sido trabajado, por ejemplo, o analizado por la Corte Interamericana en el caso de Hacienda Verde contra Brasil. El caso de Hacienda Verde contra Brasil es un caso de esclavitud de personas afroamericanas en Brasil, pero que de alguna manera señala que en determinados grupos vulnerables uno puede establecer que existen criterios estructurales que generan responsabilidad internacional del Estado por absoluta omisión o desentendimiento. Miren cómo nosotros podríamos plantear, con los datos que ha planteado el CEDIS, del porcentaje de personas que tienen discapacidad en la Argentina y las omisiones que se han identificado, como nosotros podríamos válidamente señalar, argumentar y defender que, por ejemplo, en Argentina existe una discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. La discriminación interseccional, que ya la vimos, y bueno, algunos conceptos más que están en el PowerPoint, que va a quedar en el aula virtual. Yo se lo voy a mandar ahora a Diana para que lo puedan tener. Esta es una actualizada de uno anterior que le había enviado, pero bueno, ayer me puse a completar algunas cosas más. Ahí, dejar de presentar.
Profesor, tiene el micrófono silenciado. ¿Se escucha? Ahora sí, profesor. Sí, Sí. el programa me expulsó. Me excluyó y después me expulsó. Bueno, les decía que el PowerPoint tiene algunas filminas más, pero bueno, con una cuestión de tiempo se los se lo voy a enviar a Diana para que lo suba a la aula virtual. Yo lo había ustedes. La última parte que comentó no se escuchó entrecortado. Sí, es que no sé por qué. Ahí está, a ver si mejoró ahí la señal. Me empezó a funcionar mal internet. No, lo del PowerPoint, que te lo voy a enviar a vos, Diana. ¿Cómo? Se apaga la cámara, por ahí mejora la conectividad. Bueno, estoy, no me he ido. No, les decía que el PowerPoint tiene unas filminas más, pero que se lo voy a enviar a Diana ahora para que lo pueda subir al aula virtual. Digo, en atención a la hora, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, ya que ninguno hace una pregunta, lo mío no tiene netamente que ver con el curso, pero quisiera saber si cabe la posibilidad de quedar en contacto contigo, algún correo o algo para hacerte una consulta que tiene que ver con los derechos humanos, pero no netamente con estos contenidos. No sé si lo acostumbrás o si Sí. te lo escribo por el chat del campus, lo que te sea más diligente. No, miren, yo tengo con ustedes un contrato a perpetuidad a partir de ahora, y que quedo a su disposición. Entonces, yo les mando mi correo, en el chat, y ustedes me pueden molestar tantas veces como quieran, cuando quieran y durante todo el tiempo que quieran. Ese es el trato que les ofrezco. Ahí está mi chat. En el chat está mi correo, así que ustedes Bueno, te lo escríbanme agradezco. sin ningún problema. Por redes también o por el correo, no hay problema. Andrés, Sí, Carolina. Sí, estoy. una pregunta muy simple. ¿A dónde tendría que ir un ciudadano común y corriente que quiera hacer una denuncia de este tipo? Dentro de las instancias locales que hay. ¿Hay alguna ventanilla, suponete, dentro de la sede de justicia donde uno pueda ir como primer paso para
para acceder a este tipo de denuncias? Porque me parece algo tan por ahí lejano, tan abstracto por momentos, que para bajarlo a la realidad, ¿cuál sería el primer paso a dar? La pregunta está buenísima y no es ninguna pregunta sencilla. Es la clave. Los estados aceptan la denuncia internacional a cambio de que nosotros intentemos primero buscar justicia en nuestros países, ¿no? Es una regla de oro y se llama agotamiento de recursos internos. Entonces, te voy a dar dos datos para contextualizar la respuesta. El primero, nosotros siempre empezamos a buscar justicia en nuestros estados. Ya sea, por ejemplo, presentando un amparo, una denuncia penal, una denuncia ante la INADI o alguna dirección de derechos humanos provincial, en Mendoza tenemos. Tenemos que activar las herramientas estatales, de alguna manera. Presentamos un amparo y nos va mal. Si presentamos un amparo y nos va mal, ya agotamos los recursos internos, ya podemos ir ante la instancia internacional. Y los sistemas de protección internacional están preparados para que sean lo más sencillo posible. Por ejemplo, nosotros podemos presentar una denuncia ante la comisión por correo electrónico o llenando un formulario que está en la página web de la Comisión Interamericana. Si quieren, si algún día les interesa o tenemos tiempo, podemos hacer una reunión específicamente para ver cómo se llena una petición ante la Comisión Interamericana. Lo mismo podemos hacer con Naciones Unidas, no hace falta hablar en inglés, no hace falta tener abogado que nos patrocine o una abogada, no hace falta ir a Washington, es porque nosotros podemos presentar una petición, pero también quizás la necesita presentar una persona que está presa en El Salvador. Entonces, imagínense que los canales de comunicación tienen que ser accesibles y sencillos, y así funciona en general el sistema de protección. Claro, una vez que llegamos, que presentamos la petición, sí, hay un trámite largo, técnico, engorroso. Pero por lo pronto lo que podemos hacer es citar el tratado, la noción de ajuste razonable, la responsabilidad del Estado, que es un argumento retórico, pero bueno, podemos decirle, mire, usted tiene que hacer esto porque si no, lo podemos denunciar ante el Comité de Naciones Unidas, porque la discriminación por ausencia de ajuste razonable es un derecho que tengo y que le puede generar responsabilidad internacional. Obviamente que no en tono amenazante, ¿no? Pero sí en tono más retórico. Digamos, el derecho internacional nos da un montón de herramientas que nosotros podemos ir utilizando. Mientras, la noción de la discriminación por ausencia de fundamento objetivo, la noción de ajuste razonable, la proporcionalidad, el valor jurídico de los tratados internacionales, son cuestiones que podemos invocar desde ya en cualquier instancia. Entonces, claro, su pregunta está muy buena. ¿Qué tenemos que hacer antes de ir ante una instancia internacional? Bueno, algo tenemos que hacer. No hace falta que presentemos todos los recursos que existen a nivel provincial, no hace falta que lleguemos tampoco ante la Corte Suprema. Hay que hacer algo, ¿no? Lo mismo. Y después podemos habilitar algunas instancias internacionales desde casa. Y no por la pandemia, ya desde antes podemos hacerlo. Así que bueno, mi consejo es, por lo pronto, sí, espero que les haya servido de algo estos conceptos, estas ideas y estos casos, porque creo que está muy bueno empezar a hacer litigio internacional en sede local. Cuando uno a una escuela le recuerda que existen normativas que están por encima, que se han resuelto casos que sean iguales a los que nosotros queremos discutir, bueno, eso da nuestra argumentación, eso se hace mucho más fuerte, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir, mire, este caso que usted me está negando ya ha sido discutido y hay sentencia y, bueno, uno puede presionar más. Por lo menos mete un poco más de presión o tiene un argumento un poco más sólido. No sé si con eso le pude
contestar algo de lo que necesitaba. Sí, gracias, Andrés. No, de nada. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o un comentario. Si no, les dejo la invitación a que nos quedemos con las palabras de Estefanía como guía de presente y futuro, ¿no? Capacitación y empatía. Es lo único que por lo menos podemos hacer desde acá, desde nuestro lugar. Y yo le voy a proponer a la profesora Vallardi esto que me ha puesto en el chat. Y bueno, si no necesitan más nada, tienen mi correo, me pueden escribir cuando quieran. Hay unas actividades en el aula virtual, yo las he estado leyendo, ahora les voy a contestar unas retroalimentaciones. Y cualquier duda que ustedes tengan en cuanto a las consignas o a los casos que hay que discutir en el aula virtual, porque son casos de derecho, me la hacen saber y contestamos dudas por WhatsApp, por lo que sea, ¿no? No tenemos que nosotros limitarnos la accesibilidad. Yo no tengo problema hablar por teléfono, así que cualquier cosa que ustedes necesitan me avisan. Profesor, acá le han tomado la palabra de convocar o de realizar una nueva reunión para aprender los organismos internacionales para defender el derecho de las personas con discapacidad. Perfecto, yo se lo voy a comunicar a la doctora Vallardi y le voy a pedir que lo podamos hacer cuando ustedes quieran o no tengan mucha presión por la diplomatura, con gusto, en serio. Bueno, muchísimas gracias por conectarse un sábado, con frío, con calor, con humedad, no sé, depende de los distintos lugares en los que estén. Ha sido un honor conocerlos y conocerlas. Bueno, sigan adelante con esto, los felicito. Y bueno, quedo a su entera disposición. Muchísimas gracias. Muchas Buen fin de gracias. semana Muy para bueno, todos. Andrés. Muy bueno.